¿Qué tal, familia? Nos da muchísimo gusto hoy en esta mañana poder entrar con cada uno de ustedes y poder compartir día a día la palabra de Dios. Cada devocional es para mí, ¿verdad? Un refrescante, es un deleite, es una enseñanza, es una transformación, es algo que trae a mi vida riquezas diarias para poder seguir caminando conforme a los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Queremos saludar a todos aquellos que se conectan día a día. Queremos saludar a Miami. En Miami tenemos seguidores y nos da muchísimo gusto saludar a Evangelio, a Claudia, a la familia Molina, ¿verdad? Dos maravillosos amigos cubanos que no hay día que no se conecten y que no recibamos comentarios especiales. Queremos saludar también a todas las personas que están en todo nuestro alrededor de Puebla, que cada día se conectan, ¿verdad? A Dulce, queremos saludar a Tete Florencia, que queremos saludar en Monterrey, personas que se conectan, ¿verdad? A Lucy, a Podaca, queremos saludar también en España a Nuri Gómez, que se conecta cada día. Hay muchas personas que se conectan. Gracias por conectarse y estar cada día con nosotros, Canadá, Estados Unidos, en Venezuela, personas que día a día recibimos mensajes, comentarios de Ciutlán, Puebla, mucha gente se conecta, estado de Veracruz, que se conectan con cada uno de nosotros. Gracias. Y hoy queremos comenzar el capítulo 2, ¿verdad? Quiero que me acompañe. Capítulo 2, versículo 1, dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Está con nosotros un joven que es parte de la iglesia, que tiene no mucho tiempo de haber conocido de la palabra de Dios, y que en este encuentro con Dios, su vida ha marcado, ¿verdad?, cambios completamente drásticos que no han sido nada fáciles, porque en Dios nacemos de nuevo en el Espíritu, pero nos forjamos en el carácter. Y Dios empieza a cambiar nuestra vida con hábitos, con costumbres, con maneras de llevar las cosas, y es un privilegio tener con nosotros a este chico maravilloso, Arturo Fonterosa. Arturo quiere saludar y decir cómo están. Hola familia, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, pastor, por permitirme estar aquí. Es un gusto y una bendición poder llegar el día de hoy a las casas en estas mañanas saludando a todos. Y de verdad, gracias por invitarme, pastor. Me da mucho gusto. Bueno, pues acabamos de leer el capítulo 2 del versículo, y dice: ¿qué podemos aprender de esto? De que Josué mandó a 2 espías secretos, ¿verdad?, de una manera secreta, diciéndoles: vayan y reconozcan la tierra y vayan a Jericó y entren de una manera que nadie los vea, y ahí en este lugar vayan sin que nadie los vea. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Podemos aprender de una cultura de la prevención. Sí, hemos estado hablando durante mucho tiempo acerca de la fe. Y todos sabemos lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿verdad? Lo que es prácticamente la fe. Y vamos para allá rápidamente. Y en una versión actualizada dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ahora bien, es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y esto es algo que hemos enseñado una y otra vez. Y a veces pensamos que la fe es aventarse como el borras. Es aventarse como el borras, es nada más un juego de palabras mentales en decir sí puedo, eso es fe. La fe tampoco no es una negación de una realidad. La fe no tiene que ver incluso con no ser precavidos para tomar decisiones continuas y diarias en nuestra vida. Y vemos aquí que Josué era un hombre de fe. Pero esto de ser un hombre de fe, porque había aprendido a escuchar y a obedecer a Dios, son 2 características muy importantes en la vida de todo cristiano: escucha y obedece. Pero el escuchar y obedece te hace un hombre de fe. Y la fe no significa que tomes decisiones
basadas sin escuchar la voz de Dios y sin ser una persona completamente sabia. Me encanta el liderazgo de Josué, un hombre con sabiduría. Y la sabiduría, ¿verdad?, tiene que ver con el temor a Dios, pero la sabiduría tiene que ver con la toma de decisiones continuas. ¿Cómo tomamos decisiones en nuestra vida? José pudo agarrar y levantarse y decir, vamos a entrar a Jericó y a ver cómo nos va, pero si Dios nos ha prometido que esta tierra es para nosotros, pues vamos a entrarle, ¿verdad? Porque dice la Biblia que seamos fuertes y valientes. No dijo eso. Fue un hombre que tuvo una cultura de la prevención. Mandó a 2 personas de una manera completamente discreta. La casa a donde ellos fueron, a este lugar, era una casa que estaba en alto. Era una casa pública, porque Rahab era una mujer que dice que era una ramera, una mujer que se dedicaba al sexo servicio. Más adelante vamos a ver por qué llegaron ahí ellos. Y tiene que ver un poquito con una distracción, porque entraba y salía gente, ¿verdad? Y sobre todo hombres, entraban y salían hombres a la casa de esta mujer llamada Rahab. Entonces esto no iba a llamar la atención. Mandó a estos 2 hombres a este lugar y a esta casa de una manera sigilosa. La casa estaba en lo alto. Recuerden que Jerusalén era una ciudad amurallada y la gente vivía ahí en Jerusalén y a veces en lugares altos, y la casa de ella estaba arriba de la muralla. Así es que estos 2 hombres llegaron a este lugar y en este lugar tuvieron un scouting, ¿verdad? Una revisión de cómo estaba el lugar. Ahora, ¿por qué hizo esto Josué? Por 2 cosas muy importantes. Una, porque quería tener una información del lugar a donde se tenían que enfrentar y también con quién tenían que enfrentarse. Esto es muy importante, porque tiempo atrás podemos ver que se habían mandado espías y esto había creado una serie de problemas para el pueblo de Dios. Pero la sabiduría de Josué mandó a estos 2 hombres de una manera discreta, ¿verdad?, en un momento, en un tiempo en el que pudiese ellos involucrarse con muchos más personas en un lugar a donde pudieran confundirse. O sea, hizo una estrategia, y esto no es falta de fe. La cultura de la prevención incluso tiene que ver con la fe. El saber, ¿verdad?, que la realidad de dónde nos vamos a aventar o dónde vamos a estar o qué decisiones debemos de tomar. Cada que usted tome decisiones, tiene que aprender a escuchar la voz de Dios, ¿sí?, a obedecerla, pero también, esta es la parte espiritual, pero hacer su parte natural. Y nuestra parte natural tiene que ver con tener toda la información necesaria para la toma de decisiones, la cultura de la prevención. De hecho, es un principio de administración, la prevención para la toma de decisiones. Decidimos muchas veces y después reconocemos. O sea, decides basados en emociones, decides en impulsos, deseos, ¿verdad? Y hay un dicho por ahí que a veces dice que nos aventamos como gorda en tobogán. Primero mandó 2 personas para reconocer. Cuando estas personas fueron, dice que después regresaron. Y me encanta porque en el último versículo del capítulo 2, ellos regresan y dan un reporte de todo. Hubo varias cosas que sucedieron en el momento en que ellos fueron. Pero una de las cosas que ellos regresan y dicen, y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país, dice, desmayan delante de nosotros. Versículo 23. Dice, entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Reporte, información preventiva de a dónde nos vamos a aventar. Muchos cristianos tomamos decisiones precipitadas, emocionales, sin información, sin entendimiento, sin consejo, y esto trae consecuencias a nuestra vida. La Biblia nos enseña a escuchar la voz de Dios
Y al escuchar la voz de Dios, también a escuchar la voz de los consejeros, profetas, hombres de Dios y de experiencia que pueden guiarnos. Pero también aquí estamos viendo que la Biblia nos enseña a tener una cultura de la prevención, una cultura de ver el terreno, las circunstancias que nos vamos a enfrentar para la toma de decisiones. Lo podemos ver incluso en Nehemías. La Biblia nos enseña que Nehemías, cuando entró, dice, a Jericó, y él entró a la tierra, a este lugar que Dios les había dado, dice la palabra de Dios que él estuvo 3 días supervisando, inspeccionando el terreno antes de tomar la decisión correcta. Y estos días que Nehemías estuvo supervisando, se dio cuenta de la realidad que le esperaba. Estamos en Josué, recuerden. Ahora, estos espías regresan y traen un reporte. Mi estimado Arturo, esta semana vas a estar apoyándonos con varios devocionales y bueno, ¿cómo es que tú llegas a Cristo y cómo decides seguir a Jesús en una vida en la que tomabas decisiones muy precipitadas, muy rápidas, muy cambiantes y que trajeron muchas consecuencias a tu vida, ¿verdad? Sí. Pero bueno, tomas una decisión muy buena, seguir a Jesús. Y no fue una decisión precipitada, o tal vez sí, no sé, pero fue una decisión certera, asertiva en tu vida. Cuéntanos un poquito de ti y de las decisiones y de tu estilo de vida antes, que Claro, tomabas decisiones sin conocer a ti. claro que sí, Paz. De verdad, yo antes de llegar a Cristo era una persona que realmente tomaba las decisiones por impulso, o sea, por las emociones, vivir el momento, y eso me trajo muchas consecuencias, tanto personales como familiares, se puede decir. Yo antes de llegar, recuerdo una vez que nos fuimos con mis hermanas, ¿no? Bueno, con mi hermana y mi cuñado nos veníamos según a comer a Atlisco y de repente de aquí, de Puebla, decidimos irnos a Acapulco. Y dijimos, pues vámonos, ¿no? Y pues nos aventamos hasta Acapulco sin avisarle a mis papás, sin decirle a nadie, ¿no? O sea, solamente llegamos a Acapulco ya como a las 8 de la noche y nos empezaron a marcar y nos decían que qué onda, que cuándo llegábamos, ¿no? Que a qué hora. Y pues le dijimos que estábamos ya en Acapulco, ¿no? Y recuerdo que según íbamos a estar nada más 2 días y nos aventamos como 4 días, ¿no? Y pues yo tenía que regresar a la escuela, tenía que regresar a trabajar y pues en ninguna de esas 2 cosas hice por estar en Acapulco y según yo, o sea, disfrutando, pero en ese momento, o sea, las consecuencias que venían más adelante, pues sí eran consecuencias que me iban a afectar, tanto en la universidad como con mi familia. Tuviste muchas decisiones precipitadas que trajeron a tu vida grandes consecuencias Sí, por no tener una cultura de la prevención, sí, del scouting, del revisar, del prever, del analizar. Hay 2 tipos de personas en la vida. En la vida hay las personas que se avientan como el borras, ¿verdad? Yo lo pongo así como un ejemplo de la alberca. Cuando vas a la alberca y conoces gente que se desvisten inmediatamente, hay algunos que nada más medio se desvisten y salen corriendo, se avientan a la alberca y cuando se avientan a la alberca tal vez no tiene agua. sí, Y hay aquellos, que yo soy de los segundos, ¿verdad? Que estamos viendo, yo me cambio, me pongo mi traje de baño, voy caminando y meto primero el piecito al agua para ver cómo está, si está fría o si hay agua, ¿verdad? Y no me aviento y puede haber algún accidente o puede haber algo. O sea, ¿qué tipo de hombre eres? pues yo antes de llegar a Cristo era de esos, de los que agarraban y se desvestían y nos aventábamos y como dicen, ¿no? Como gorda en tobogán. Pero cuando yo llego y decido seguir a Cristo, empiezo a darme cuenta que de las decisiones que empiezo a tomar para seguirlo, las empiezo a hacer
con precaución y con prevención. Y empiezo a darme cuenta que Él trabaja en mi vida y empieza a hablar a mi vida. Y una de las cosas que usted dice, Paz, es escuchar la voz de Dios para creer y el creer para obedecer. Y eso es lo que me ha quedado muy grabado y es lo que he estado haciendo, ¿no? O sea, no digo que ya ahorita soy la persona más que previene o que prevé las cosas, pero pues poco a poco Dios va trabajando en mi vida y va haciendo que vaya confiando en su palabra y conforme a lo que Él me va hablando, yo vaya avanzando. Gracias. Me da mucho gusto. Vas a estar en estos días y vamos a estar aprendiendo mucho y conociendo lo que Dios ha hecho en tu vida en este tiempo. Quiero cerrar esta mañana. Creo que en la toma de decisiones en nuestra vida, la vida diaria tiene muchas decisiones. Es más, la decisión de levantarnos o no levantarnos, de bañarnos o no bañarnos, de vestirnos o no vestirnos, de estar en pijama o no estar en pijama, de tomar un café, de salir, de ir o ir al trabajo, de no ir. Son cientos y miles de decisiones que tomamos en el día a día y todas las decisiones siempre van a traer repercusiones en nuestra vida. Pero hay algo que usted tiene que aprender para la toma de decisiones. La primera cosa que usted es que decida con certeza. Decida con certeza. Siempre sepa a dónde va a llegar y lo que va a ver, porque usted ya conoció. Y eso es fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. No se ve en lo natural, pero se ve en lo espiritual. Y cuando decidimos con certeza es porque tenemos argumentos, elementos, ¿verdad? Argumentos y elementos, ¿verdad? Necesarios para la toma de decisiones. La segunda cosa que tenemos que aprender para la toma de decisiones en nuestra vida es que conozca los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida. Toma usted decisiones basadas en los planes y propósitos de Dios en su vida, o toma usted decisiones basadas en sus necesidades inmediatas o en sus emociones que se afloran en el día a día. La tercera y la última con la que quiero terminar. ¿Todas las decisiones que usted toma le agradan a Dios o le agradan a usted? Que este día usted aprenda a tomar decisiones con certeza, sí, con propósito de Dios y con agradarle a aquel que le ha formado. Que tenga un excelente día. Que Dios les bendiga.